Muy buenas a todos, mi nombre es Manuel Moisés Martínez Pichardo, mi matrícula es 119-1874 y en esta ocasión les voy a hablar sobre la tarea 1C sobre la planificación de proyectos de ingeniería de software, que se encuentra en el capítulo 7 de ingeniería de software, el libro de ingeniería de software de Fresno. La primera parte de atrás a tratar es un resumen sobre las causas de tardanza en proyectos informáticos. Las principales causas son una fecha límite de entrega poco realista establecida por alguien que no pertenece al grupo de ingeniería de software e impuestas por los gestores y profesionales del grupo. Esta parte, como lo especifica, por lo general los clientes nos establecen unas fechas límites porque ellos desconocen el trabajo que requiere realizar un proyecto de ingeniería de software. Eh, la siguiente es cambio de los requisitos del cliente que no se reflejan en los cambios de la planificación temporal. Nosotros, como ingenieros de software, tenemos una planificación temporal muy detallada. Entonces, cuando el cliente nos pide que hagamos unos cambios, la fecha límite de entrega se extiende por dichos cambios, dependiendo de lo que el cliente solicite. Una subestimación honesta de la cantidad de esfuerzo y o el número de recursos que será necesario para hacer el trabajo. Muchas veces, nosotros como ingenieros subestimamos nuestra capacidad, es decir, creemos que podemos hacer más de lo que podemos. Me explico. En grupo de trabajo de tres personas, eh, nosotros podemos tender a pensar que un proyecto se puede llevar a cabo en un mes, por poner un ejemplo, cuando no es así. Un proyecto requiere mucho más trabajo. Y en la parte de los recursos, a veces tenemos, esto no se ve tanto, pero a veces tenemos computadoras que necesitan software específicos, los cuales la computadora no puede soportar, o son muy lentas, y trabajan muy lento, trabaja tan lento, eso nos hace perder el tiempo. Los siguientes riesgos, predecibles y no predecibles, que no se consideran cuando comienza el proyecto. Los riesgos predecibles son simples, que alguien del equipo de trabajo se imposibilite, ya sea por una enfermedad o una situación familiar, y los no predecibles es un riesgo que puede pasar que no estaba predicho, previsto. La siguiente es las técnicas que no pudieron ser previstas por adelantado. Las dificultades técnicas, más bien. Como había mencionado, dentro de los riesgos predecibles, deberíamos predecir las dificultades técnicas, que puede ser que un ordenador de uno de nuestro equipo de trabajo o colaboradores se dañe, entonces requiera reparación o esa persona necesita buscar otro ordenador o computador, una computadora, más bien. Entonces, se dañó la computadora, ya esa persona está imposibilitada de continuar con el proyecto. Entonces debería buscar una solución de buscar otro computador. Pero como el riesgo no estaba previsto, se va a tomar más tiempo su resolución. Y eso nos va a atrasar la fecha límite de entrega de nuestro proyecto. Dificultades humanas que no pudieron ser previstas por adelantado. O sea, cuando no. Esta parte se refiere a que uno de nuestros colaboradores o equipo de trabajo se enferme u otra dificultad que le imposibilite continuar con con el correcto funcionamiento del proyecto, con la correcta elaboración del proyecto. Falta de comunicación entre la plantilla del proyecto y las causas de retraso. Es decir, cuando hacemos muchos cambios en el diseño del proyecto, la plantilla se tiende a ver afectada. Entonces, al no tener una plantilla definida, bien definida, esto nos hace que nos falte comunicación con nuestra plantilla, es decir, que no tengamos muy claro la plantilla que vamos a realizar para el tipo de proyecto, lo que puede causar los retrasos. Falta de conocimiento por parte de la gestión del proyecto, de su retraso y falta de medida para corregir el problema. Muchos gestores de proyectos tienden a tener, tener errores o dificultades no previstas que ya pasaron, entonces no toman en cuenta que el tiempo que se va a llevar solucionar esa dificultad.
por lo que causa retraso y al no tomar medidas, hay que cambiar la fecha límite de entrega. Nos obliga a cambiar la fecha límite de entrega. En la segunda parte voy a resumir los principios básicos de planificación temporal. La realidad es que un proyecto técnico, tanto si implica la construcción de una planta hidroeléctrica o desarrollo de un sistema operativo, es que hay que realizar cientos de pequeñas tareas antes de poder alcanzar el objetivo final. Algunas de estas tareas quedan fuera del camino principal y pueden completarse sin preocupación de tiempo en la fecha de terminación. Básicamente, que en la realización de un proyecto de cualquier tipo se compone de muchas tareas pequeñas para llegar a una conclusión final, es decir, a un producto final. Y hay tareas dentro de esas que se pueden realizar simultáneamente. Sin embargo, hay otras que no que tienen que ser sincrónicas, es decir, que tiene que realizarse una tarea para poder seguir con la siguiente. Dentro de estos principios básicos está la compartimentación. El proyecto debe dividirse en un número de actividades y tareas manejadas. Para llevar a cabo esta compartimentación se descomponen tanto el producto como el proceso. Es decir, se descompone tanto el producto que vamos a realizar como el proceso que vamos a llevar a cabo para realizar ese producto. Está la independencia. Se debe determinar las interdependencias de cada actividad o tarea compartimentada. Algunas tareas deben ocurrir en una secuencia determinada, lo que mencionaba antes. Otras pueden darse en paralelo, es decir, se pueden realizar simultáneamente. Algunas actividades que no pueden comenzar hay algunas actividades que no pueden comenzar hasta que el resultado de otras no esté disponible. Y otras actividades que pueden ocurrir independientemente. Seguimos con la asignación de tiempo. A cada tarea de estas que se vaya a programar se le debe asignar un cierto tiempo, cierto número de unidades de trabajo. Por ejemplo, una persona por día de esfuerzo. Además, a cada tarea se le debe asignar una fecha de inicio y otra de finalización, que son funciones de las interdependencias y de si el trabajo se hará a tiempo total o a tiempo parcial. La asignación de tiempo lo que nos ayuda básicamente es a definir, claro, una fecha de límite. Es decir, yo empiezo en esta fecha, yo empiezo en una fecha y termino en otra. Me define el plazo de tiempo en el que yo tengo que terminar una tarea. Y hay tareas que pueden realizarse a tiempo completo y tiempo parcial. Es decir, hay tareas que hay que realizarlas tiempo completo y otras que requieren pequeños trabajos parciales para poder ser realizadas. Está también lo que es la validación del esfuerzo. Todos los proyectos tienen un número definido de miembros de la plantilla. A medida que se asigna el tiempo, el todo el proyecto debe asegurarse de que no se ha asignado un número de personas mayor que la plantilla en este momento. Esto básicamente se trata de que nosotros no asignemos personas de más a la hora de realizar una parte del proyecto. Es decir, si por poner un ejemplo práctico, si vamos a realizar un sistema de login, el sistema de login del proyecto, este se puede designar a una sola persona, pero el gestor de proyecto lo asignó a dos personas. Entonces, estamos haciendo más esfuerzo con dos personas cuando una puede realizarlo. Entonces, estamos perdiendo tiempo. El tiempo que la persona extra está invirtiendo, ayudándole a la otra a hacer el login, lo podríamos invertir en la realización de otra tarea. Siguiendo con las responsabilidades definidas, cada tarea, esta parte, en esta parte, cada tarea se debe programar y asignarse a un miembro del equipo específico. O sea, definir las responsabilidades. A una persona le toca esto, a esta persona le toca detallar lo que le toca a cada persona realizar en el proyecto. Continuamos con los resultados definidos. Cada tarea programada debería tener un resultado definido. Para los proyectos de software, el resultado es normalmente un producto. Por ejemplo, el diseño de un módulo o una parte de un producto. Los productos se combinan frecuentemente en la entrega.
Los resultados definidos es básicamente lo que nosotros buscamos al realizar la tarea. Aquí pone un ejemplo muy práctico que es el diseño de un módulo. Es decir, que hay que diseñar un módulo, tenemos que ver que cuando realicemos ese módulo tengamos los resultados definidos. Se verifique que ese módulo está bien hecho para que a la hora de unirlo con los demás módulos, porque como ya le había comentado, las tareas se realizan por parte, por lo tanto, esa tarea se realiza por parte, luego se une con las demás tareas que se han realizado. Entonces, se verifican los resultados de ese módulo, que sean válidos y se puede continuar con las demás tareas. Los hitos definidos, esto básicamente trata de los logros. Los logros que nosotros tenemos que buscamos al realizar las tareas. Sigo con lo que es el resumen de refinamiento de tareas y definición de red de tareas. El proceso de refinamiento de tareas implica la formulación de una o más actividades de software que se deben realizar para completar una función de software específica. Este proceso se inicia con una lista de tareas a realizar, la cual se va refinando mediante la adición de actividades de softwares específicos. Este se puede llevar a cabo de forma incremental, en el cual se van refinando las tareas a medida que se van desarrollando las actividades. También se puede llevar a cabo de forma completa, en el cual se pueden refinar todas las tareas de iniciar a desarrollar de las actividades, de iniciar el desarrollo de las actividades. El mismo es un proceso iterativo que significa que puede realizar varias iteraciones del proceso antes de llegar a la versión final de las tareas. Para poner esto en síntesis, se toma una tarea compleja o extensa a realizar y se divide en muchas tareas pequeñas, más simples que se puedan desarrollar en paralelo. Es decir, una no depende de la otra. Y también en serie, que esta parte se refiere a que para poder avanzar con la siguiente tarea, se tiene que hacer una tarea previa. Una red de tareas es una herramienta de modelado de procesos que se puede realizar para analizar y diseñar el flujo del trabajo de un proceso. Las redes de tareas se pueden utilizar para modelar cualquier proceso de un proceso de manufactura simple, desde un proceso de manufactura simple hasta un proceso de desarrollo de un software complejo. Se representa gráficamente como un diagrama en el que las tareas se muestran como nodos y las relaciones entre las tareas se representan como líneas conectadas entre los nodos. Como podemos ver en esta imagen, aquí tenemos una pequeña interpretación gráfica de lo que es una red de tareas. Aquí está el inicio y aquí está el fin. El inicio empieza con la tarea A, de la tarea A se puede seguir con la tarea C, pero además la tarea A se puede realizar en paralelo con la tarea B. Es decir, una no depende de la otra, no va de la A a la B, sino que se puede empezar por la A y llegar hasta y luego seguir con la C. Sin embargo, la C sí depende de la A. No se puede realizar la C si no se realiza la A. Por lo mismo que la C también depende de la B. Sin embargo, la C no depende de la tarea D. Se pueden realizar ambas en paralelo, pero la D sí depende de la B. Entonces sería empezar por la A, luego se puede realizar en paralelo con la B, se termina la A, se termina la B, se puede realizar la C y en paralelo se puede realizar la D. Y fin de la tarea. Luego seguimos con la diferencia entre los métodos PERT y CPM. PERT viene de la abreviación, el programa de Program Evaluation Review Technique o el método PERT, que se orienta a la estimación de tiempo necesario para completar una tarea determinada. Se basa en la estimación de tres tiempos relacionados con la tarea. El tiempo mínimo necesario para realizar una tarea en un entorno normal, el tiempo más probable necesario para realizar una tarea y el tiempo máximo necesario para completar una tarea en un entorno no ideal. El CPM o Critical Path Methods, método CPM, se usa para determinar el tiempo necesario para completar un proyecto. Este método determinista, que supone que los tiempos de las tareas no cambian. El método CPM se centra en la identificación de los cambios críticos o las rutas que no se pueden
acelerar sin afectar el resto del proyecto. La principal diferencia es que el método PERT analiza los tiempos necesarios, mientras que el método CPM no toma en cuenta los tiempos. Supone que los tiempos de la tarea no cambian. Sin embargo, en el método PERT sí toma en cuenta que puede que, que un tiempo de una tarea cambie. Utilidad detallada del diagrama de Gantt. Para explicar esto, lo voy a poner un poco en contexto de un prontito. El diagrama de Gantt se representa por lo general como una tabla de doble entrada donde se determinan las fechas y las tareas a cumplir en esas fechas. Tomando en cuenta esto, ya podemos decir la utilidad del diagrama de Gantt. El diagrama de Gantt es una herramienta útil para el seguimiento del progreso de un proyecto y la identificación de posibles problemas de tiempo. Dicho diagrama puede ser una representación útil de un plan de proyecto, pero es importante tener en cuenta que no es una herramienta de planificación en sí misma. En su lugar, es una forma de visualizar el plan del proyecto como tal. Es más útil como una herramienta de seguimiento de control. Este se puede utilizar para la planificación, para planificar una variedad de proyectos, desde la construcción de una casa hasta el lanzamiento de un producto. Sin embargo, el mismo es especialmente útil para los proyectos que requieren la coordinación de un gran número de actividades y tareas. El diagrama mencionado puede ayudar a identificar las tareas que requieren mayor coordinación y puede brindar una vista general del progreso del proyecto. Aunque el diagrama de Gantt es una herramienta útil, no es perfecto. Una de las principales limitaciones de este diagrama es que no puede mostrar el tiempo requerido para completar una tarea. En su lugar, este muestra el tiempo planificado para completar la tarea. Es decir, podemos planificar la fecha, pero no podemos planificar el tiempo que nos va a llevar a realizar la tarea que planificamos para esa fecha. Esto puede ser un problema si se desconoce el tiempo requerido para completar una tarea o si el tiempo requerido para completar una tarea cambia con el pasar del tiempo. Otra limitación de este diagrama es que no puede mostrar las interdependencias entre las tareas. O sea, no puede mostrar lo que hablaba de los principios básicos, la interdependencia. No puede demostrar qué tarea depende de la otra. O sea, si una tarea depende o no de otra tarea. Si para realizar una tarea tenemos que realizar una previa. Vamos a continuar con las técnicas para un buen seguimiento de proyectos. Estas pueden ayudar a los gestores de proyectos a mantener el control adecuado sobre el progreso de sus proyectos y a tomar medidas correctivas necesarias cuando se presentan desviaciones. Algunas de esas técnicas de seguimiento de proyectos más utilizadas son la carta Gantt, el diagrama de PERT y también el CPM, que antes lo mencionamos, el análisis de riesgos y el seguimiento estándar. La carta Gantt es una técnica de seguimiento de proyectos que se utiliza para representar gráficamente el progreso de un proyecto. Los gerentes de proyectos pueden utilizar la carta Gantt para planificar trabajo, asignar recursos y monitorear el progreso. La carta Gantt también puede ser útil para identificar las tareas que están atrasadas y tomar las medidas correctivas necesarias. Esta carta nos ayuda a que cuando una tarea está atrasada, podemos notarlo e inmediatamente corregir para no pasar el tiempo de nuestra fecha límite de culminación del proyecto. El diagrama de PERT o CPM el diagrama de PERT CPM es otra técnica de seguimiento de proyectos que se utiliza para representar gráficamente el progreso de un proyecto. Puede ser útil para identificar las tareas críticas y planificar el trabajo de manera eficiente. El análisis de riesgos es una técnica de seguimiento de proyectos que se utiliza para evaluar los riesgos y tomar las medidas necesarias para minimizar el riesgo, las amenazas y oportunidades de un proyecto y tomar las medidas necesarias para reducir el riesgo. El análisis de riesgo básicamente es analizar los riesgos que pueden ocurrir durante la realización del proyecto e inmediatamente tener una solución prevista para llevar a cabo.
que nos va a reducir la inversión de tiempo en ese riesgo. Es decir, que si pasa un riesgo y ya nosotros tenemos una solución previa, no tenemos que estar pensando en la solución, sino que ya la tenemos. Eso nos ahorra tiempo. El seguimiento de estándares es una técnica, esto es una técnica de proyectos que se utiliza para asegurarse de que un proyecto se está realizando de acuerdo con los estándares establecidos. El seguimiento de estándares puede ayudar a que los gerentes de proyectos les garantiza a estos que están cumpliendo las especificaciones del proyecto y que el proyecto está llevándose a cabo de acuerdo con las mejores prácticas. En la parte 7 tenemos lo que es explicar las tres precauciones que se estima deba tomarse para aplicar una correcta interdependencia en la planificación temporal. Es muy importante considerar la interdependencia entre los diferentes componentes del software y el impacto que esto puede tener en la planificación temporal. Algunas de estas precauciones son: nos debemos asegurar de que todos los componentes del software estén correctamente interconectados y que no hay ningún punto débil en la interdependencia. Tener en cuenta el impacto que cambios en un componente puedan tener en otros componentes. Es decir, si cambiamos algo, saber que puede tener un impacto en algo que ya estaba realizado. Esto es importante para minimizar los efectos dominó de los cambios de software. Debemos asegurarnos de que todos los componentes del software sean compatibles entre sí. Esto es especialmente importante cuando se trabaja con componentes de terceros. En la parte 8 tenemos que explique 3 pasos que se estima deben dar para ir correctamente desde una planificación macroscópica a una detallada. Lo primero es definir el alcance del proyecto y los objetivos a alcanzar. Elaborar un plan de trabajo detallado que incluya todas las tareas a realizar, los recursos necesarios y los plazos estimados. Y por último, revisar el plan de trabajo detallado para asegurarse de que todas las tareas estén correctamente definidas y se pueden realizar dentro de los plazos establecidos. Elaborar una lista, seguimos con la siguiente, elaborar una lista de los 5 errores que consideran más frecuentes y de mayor consecuencia pertenezcan al desarrollador o al cliente en cuanto a la planificación temporal y al seguimiento. En esta parte le voy a hablar de los errores del desarrollador, más adelante les hablaré de los del cliente. Los primeros errores fatales que cometen los desarrolladores es la falta de estimación de tiempo. Uno de los errores más comunes es no tener una estimación adecuada del tiempo que se requiere para completar un proyecto. Esto puede llevar a que el proyecto se retrase o que se hagan malabares con el presupuesto. No tener en cuenta el tiempo de prueba. Otro error gravísimo. Otra consecuencia de no tener una buena estimación de tiempo es no tener en cuenta el tiempo necesario para realizar las pruebas. Esto puede llevar a que se descubran errores una vez que el proyecto ya está en funcionamiento, que esto es muy grave, lo que puede ser muy costoso de arreglar también. No planificar el seguimiento. Una vez que se inicia el desarrollo de un proyecto, es necesario, muy necesario, planificar el seguimiento. Si no se hace, es muy probable que el proyecto se salga de control y se retrase. En la siguiente tenemos la número 4 ya. No tener en cuenta los cambios. Los cambios son inevitables. En todo proyecto se va a realizar un cambio, por lo general, por regla general. En cualquier proyecto, es importante tener en cuenta el tiempo que se necesita para implementar los cambios, ya que de lo contrario se puede retrasar el proyecto. Los cambios nos retrasan el proyecto. No tener en cuenta el tiempo de formación. Si el proyecto requiere que el personal se capacite antes de comenzar a trabajar, es importante, muy importante tener en cuenta ese tiempo de planificación. De lo contrario, el proyecto podría retrasarse mientras se espera que el personal se capacite. Los errores del cliente, estamos hablando de los errores más frecuentes que nos afectan a la planificación temporal. Dentro
de estos errores, vamos a hablar de los clientes ahora, los errores que cometen los clientes. Lo primero es no tener una visión clara y realista en cuanto al tiempo que se llevará el proyecto. Como el cliente por lo general desconoce de la ingeniería de software, eso no toma en cuenta qué tiempo se lleva la realización de un proyecto. El cliente te pide una fecha y no sabe si te da una semana para realizar un proyecto. Lo segundo es no tener en cuenta el tiempo necesario para la realización de pruebas o el debugging, que el debugging no es más que procesos que se identifican para corregir los errores de nuestro software. No tener en cuenta el tiempo necesario para la formación del personal. O sea, el cliente no tiene en cuenta que debe capacitar a su personal para la utilización de nuestro software. No tener en cuenta el tiempo necesario para la documentación. El cliente no tiene en cuenta el tiempo necesario para nuestra documentación. No tener en cuenta el tiempo necesario para las reuniones y el seguimiento del proyecto. El cliente siempre quiere estar ocupado y cuando uno le pide una reunión para un proyecto, no, no puedo. Entonces después uno le va a entregar algo y dice, no, no me gusta, cambiar esto, le pone a cambiar 20.000 cosas aún. La siguiente parte es la número 10. Existen proyectos de mejora de aplicación y proyectos de reingeniería. Me pide que elabore una lista no restrictiva de puntos que se estiman determinar que en vez del primero se pase al segundo. Es decir, cuando pasamos de mejora de aplicaciones a proyectos de reingeniería. La aplicación está obsoleta y ya no cumple con las necesidades del negocio. La aplicación es muy costosa de manejar y mejorar. La aplicación tiene muy mala calidad del código y es difícil de entender. La aplicación no está preparada para escalar. La aplicación es insegura y vulnerable a ataques. Y la aplicación no es compatible con los nuevos estándares tecnológicos. Yo aquí tengo otros aspectos que debemos tomar en cuenta cuando pasamos de lo que antes mencionaba de una aplicación a un proyecto de reingeniería, es que un proyecto de mejora se enfoca en mejorar una aplicación existente, mientras que un proyecto de reingeniería se enfoca en la creación de una nueva aplicación para reemplazar una aplicación existente. Un proyecto de mejoras puede incluir reescritura de código para el objetivo existente. Por otro lado, el objetivo principal de un proyecto de ingeniería es reemplazar la aplicación existente por una nueva. Un proyecto de mejoras de aplicaciones puede llevarse a cabo con el fin de corregir problemas de la aplicación existente, mejorar su funcionalidad o adaptarla a un entorno cambiante. Por otro lado, un proyecto de reingeniería se lleva a cabo cuando se desea reemplazar una aplicación existente por una nueva, debido a que la aplicación existente ya no es adecuada, ya es obsoleta y ya no está capacitada para realizar los propósitos originales por los cuales se realizó esta aplicación. Por lo general, un proyecto de mejoras requerirá de menos esfuerzo y tiempo que un proyecto de reingeniería, porque un proyecto de mejora nada más es mejorar. Un proyecto de reingeniería es rehacer, ya que solo se enfoca en esta parte del proyecto de reingeniería, solo se enfoca en una aplicación, perdón, en la parte de mejora de aplicación solamente se enfoca en mejorar una aplicación que ya existe. Sin embargo, en reingeniería tenemos que realizar una aplicación desde cero, con los estándares que el cliente nos pide. Concluyo en esta parte. Muchas gracias. Mi nombre es, para reiterar, Manuel Moisés Martínez Pichardo. Mi matrícula es 119-1874. Muchas gracias.